corriendo las dos hacia al filo. Sí, estamos acá en vivo con Javiera Donoso, súper contenta de poder generar esta instancia, de poder conversar acerca de este gran tema, que es cómo manejar las cancelaciones de los pacientes, clientes, consultantes, usuarios, como quieran llamarle, y sobre todo ocuparlo a favor de ellos, de su proceso de sanación y o de cambio, como quieran ustedes abordar el proceso de ayuda. Bien, entonces gracias Javi por estar acá con nosotros hoy día compartiendo cómo tú también has estado abordando este gran tema. Hola Pame, muchas gracias por el espacio. Creo que siempre es bueno tener espacios para poder conversar estas cosas que son súper importantes y radicalmente marcadoras cuando uno quiere tener una relación con el trabajo armoniosa, sana y satisfactoria. Buenísimo. Así que me parece fantástico que podamos tener esta conversación. Súper, qué rico. Bueno, les cuento que Javiera Donoso es psicóloga, es chilena, fue una de mis clientas estrellas, maravillosa, y está trabajando ahora tanto con programas como con sesiones privadas, ¿sí? Entonces tiene como las dos visiones y además su pareja es psicólogo psicoanalista, entonces, o psicoanalítico, ¿sí? Entonces tiene como, yo soy ultra estratégica, entonces creo que, y tú eres súper transpersonal, entonces me encanta porque creo que tenemos como acá muchas voces y muchas como instancias para poder discutir de este tema. Y lo más importante es poder también, y porque hacemos esto en vivo y no grabado, para poder escucharlas a ustedes. Así que les agradezco ya a todas las personas que se van uniendo y les voy comentando que como ya por ahí una persona hizo, se pueden ir haciendo y les pido por favor que vayan haciendo preguntas. La Carla Svilsky, qué rico que está acá, Carla ya saludó y vamos a comenzar entonces primero nosotras hablando acerca de la temática de la propuesta y luego damos espacio también para preguntas. Pero siempre, por favor, vayan ahí comentando, estamos súper abiertas. Entonces, primero, Javi, quisiera como decirte, preguntarte, ¿por qué para ti este tema es tan importante y cómo ves que tú impacta el manejo o no manejo de las cancelaciones en tu labor como terapeuta? Sí, mira, primero enmarcar el tema de las cancelaciones dentro de otro gran tema que es el encuadre. Perfecto. Siempre entendiendo que en la cancelación, si tú la entiendes dentro del encuadre, es muy significativo. Y el encuadre como contrato terapéutico, así como legalmente pudiera ser un contrato o en un juego las reglas del juego, el encuadre es esto que nos delimita, este marco que nos dice a nosotros y al consultante, paciente, cliente, coachado, etcétera, cuáles van a ser las reglas o cuál va a ser el funcionamiento del proceso mientras estemos trabajando juntos. ¿Y por qué es importante o por qué es tan importante? Porque te salvaguarda a ti como profesional, al proceso y por ende a los logros, a los resultados, al logro de los objetivos que estén propuestos como dentro del proceso y al vínculo o a la alianza terapéutica. Entonces es muy central porque finalmente es lo que te previene de muchos síndromes que padecemos muchas veces los psicólogos, como el burnout, el desgaste, la desmotivación, el sentir que trabajamos de más, el sentir que damos mucho y recibimos poco a cambio, el finalmente desmotivarnos con el trabajo. Por eso es tan importante. Buenísimo, súper, excelente. Y qué importante verlo, porque en el fondo si nos centramos solo en la cancelación, estamos viendo solo el síntoma de algo que quizás es mucho más abarcativo. Excelente. Y Javi, cuéntanos, ¿cómo lo manejas tú y qué herramientas concretas has ido poniendo en práctica para manejar este tema? Sí, mira, cuando hablamos de encuadre es importante que tengamos considerado que el encuadre tiene dos aspectos, como la parte más administrativa, de, no sé, en qué horario vamos a trabajar, qué día de la semana vamos a trabajar, con qué frecuencia vamos a trabajar, cuál va a ser el pago, cómo se va a pagar, en qué fecha del mes, qué va a pasar si es que tú no me pagas, qué va a pasar si es que tú tienes una hora pedida y no vienes, con cuánto tiempo de anticipación yo necesito saber que tú no vas a poder venir para reagendar, etcétera. Como todos, como te decía antes, en los términos en los cuales nos vamos a mover. Y ese es como el aspecto administrativo del encuadre, que hay muchas cosas que podemos conversar y ir viendo como ciertas recomendaciones. Y también hay un aspecto más afectivo
del encuadre o relacional del encuadre, que es donde está esto que yo te digo del autocuidado y del cuidado del vínculo de la alianza terapéutica. Súper. Ahora, yo pienso desde mi visión, y un poco como tú señalabas al comienzo, desde las supervisiones que yo he tenido en este tema, que vienen de un psicoanalista como tradicional, de diván, digamos, no hay un solo tipo de encuadre. ¿Sí? Como que no hay un encuadre que sea el correcto y el que te vaya a funcionar para todos los casos y en todas las situaciones, y como la Biblia del encuadre, no. Lo que sí hay, y de lo que sí es importante que nos hagamos cargo, es de cuáles son las condiciones que como profesionales queremos tener en nuestro trabajo. ¿Cómo nos hace sentido trabajar? ¿Sí? ¿Qué es importante para nosotros cuidar? ¿Qué logros o cómo queremos entender el trabajo también? Porque si de pronto yo soy terapeuta, pero no me importa, no quiero vivir de la terapia, y entonces si me suspenden no me importa, si me suspendieron 3 horas da lo mismo, porque yo lo hago por tener una bonita charla, un espacio, un encuentro con un otro, pero en realidad no es para vivir, entonces no importa mucho si me cancelan o no me cancelan. Pero cuando tú quieres vivir de esto, y quieres vivir tranquila, y quieres vivir bien, y quieres sentirte reconocida, valorada, quieres en el fondo que tu trabajo sea importante, sí hay que pensar cómo lo quieres plantear. Y cómo lo quieres plantear, una vez que tú lo tengas claro, es importante explicitarlo al otro, y explicitarlo ojalá al inicio. Y ese encuadre, como te decía, quizás va a ser variable y va a ser distinto en el caso que tú atiendas clínica, en el caso que tengas programas, en el caso que hagas coach, en el caso que hagas clases de yoga, qué sé yo, puede variar de acuerdo al profesional. Pero lo importante es que cada profesional pueda ser coherente y pueda respetar ese encuadre o esas condiciones o ese estilo de trabajo o esa manera de trabajar que le hace sentido. Sí, totalmente. Y en esto me parece que lo que tú dices es fundamental, porque no hay solo una manera. De hecho, recibí varios mensajes de muchas psicólogas o psicólogos o coaches diciéndome también cómo ellos lo hacían, y hay distintas maneras. O sea, desde, por ejemplo, generar lo que es como un contrato terapéutico explícito, escrito. Por ejemplo, yo sí comparto eso con mis clientes. Ahora yo trabajo como mentora de psicólogas, pero antes cuando lo hacía con mis clientes de programas y también de sesiones, también lo hacía. Y donde en el fondo yo explicito que voy a guardar confidencialidad, que necesito que por favor me contacten dentro de ciertos horarios, con este medio en particular, etcétera. Eso yo lo recomiendo. Y al mismo tiempo que si van a cancelar la sesión, lo hagan antes de 48 horas. Y lo que yo hacía era que yo no confirmaba la hora, ¿sí? Y he tenido muchos psicólogos con los que he trabajado que al explicitar esto y luego sacan esta carga de tener que confirmar la hora, y claro, al principio hay un ajuste, pero luego se alivian de una carga administrativa tremenda, porque el tener que confirmar horas es súper como desgastante, y además cuando tú estás confirmando una hora, en realidad lo que hay por detrás es, ¿vas a venir o no vas a venir? Como que igual das la chance de que la persona diga que no. Entonces, por eso es que hay más cancelaciones, porque yo lo que he visto una y otra vez, tanto conmigo cuando me dedicaba a la clínica, como con las clientes con las que trabajo, es que cuando dejan de confirmar horas y enmarcan claramente en el contrato terapéutico al principio que si la persona no va y no avisa dentro de 48 horas, la sesión va a ser cobrada, la gente asiste. Entonces cambia en el fondo el miedo a si no confirmo no van a venir, está dado porque en el fondo lo que ellas están haciendo de confirmar abre la puerta a la desconfirmación. ¿Me explico? Sí, entonces bien divertido lo que pasa, y como el intento de solución como del control aumenta la problemática también, ¿sí? Es bien extraño, sí. Es que es súper importante lo que tú dices, como que independiente del contrato al que tú llegues, lo importante es que tú hagas valer ese contrato al que tú llegaste y que lo explicites desde un inicio. Entonces, si lo quieres tener por escrito y entregárselo a la persona una vez que se lo dijiste,
tanto mejor. Ambas partes en el fondo tienen claro de cuál es el marco en donde se van a mover. Y dentro de esas reglas hay libertad también de acción, pero en el fondo se sabe lo que va a pasar, se sabe qué va a pasar si tú haces tal cosa, se sabe, ambas partes saben lo que va a ocurrir. Y ahí hay un punto como en el tema del cobrar o no cobrar la hora que se perdió, digamos, que es bien polémico, que yo me he dado cuenta que genera como, ¿cómo voy a cobrar por una hora que no trabajé? Como que hay todo un tema de casi que fuese explotación de la persona. Y claro, ahí yo tengo la siguiente idea, que es que en el fondo la persona no te paga por una hora. La persona te paga por mucho más que una hora, te paga porque tú le ofreces un proceso, primero que todo. Le ofreces un espacio, que esa persona ocupe un espacio en tus pensamientos, que tú estés pensando en esa persona, en su problemática, en cómo ayudarla. La persona te paga en el fondo porque ocurran muchas otras cosas que van más allá de esos 45 minutos o de esos 60 minutos que dura la hora. Y eso, independiente de que la persona no llegue a la sesión, no deja de estar ahí, no se interrumpe. Absolutamente, sí. Y en eso, ¿has tenido tú algún quiebre terapéutico, por ejemplo, Javi, en esto de cobrar la hora? ¿Has tenido alguna problemática respecto de esto o no? Mira, como bien tú lo dices, a mí me ha pasado y me pasó mucho antes, que yo durante mucho tiempo también sufrí mi encuadre, o mi no encuadre más bien. Esto mismo que estamos hablando, como no ser explícita quizás, o no ser lo suficientemente como coherente con lo que yo ponía como condiciones y luego no hacerlas valer por inseguridad, por miedo, por culpa, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo sí me pasaba que la gente abandonaba los procesos porque no se daba nunca como esta continuidad en el proceso que el encuadre también facilita. Entonces hoy día me pasa que tengo, como decías tú hace un rato, mucha más estabilidad en los ingresos, mucha más estabilidad en los casos, mucha más constancia y compromiso, mucha más claridad de ambas partes. Y fíjate que nunca me ha pasado que alguien me diga, cuando yo le planteo estas condiciones o estas reglas del juego, que alguien me diga, no, yo no quiero, no me parece. No, en general la gente lo entiende, le parece bien, sabe en el fondo a qué atenerse, en qué parámetros moverse. Y como decíamos, no es solamente el dinero, son el horario, en qué canal te pueden hablar por WhatsApp o no, te pueden mandar correos, en qué horarios tú los vas a contestar, en qué horarios no, dónde se van a juntar, nos vamos a ver online, nos vamos a ver presencialmente. O sea, el encuadre en términos administrativos engloba un montón de aspectos que no son solamente el pago. Lo que pasa es que el pago es el más polémico porque es el que más nos cuesta hacer valer. Sí, totalmente. Y a mí me parece también que hay algo ahí muy bonito respecto del modeling que uno puede hacer, porque no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos las personas con las que yo trabajo, generalmente gran parte del sufrimiento que tiene que ver con el poner límites a los otros. Entonces, si uno es capaz de generar un contexto amoroso, nutritivo y que al mismo tiempo ponga límites, le está mostrando a un otro que hay maneras de decir que no, o no ahora, o sí, pero con esta condición, y no romper el vínculo, ¿ya? Entonces, ser condicional a ciertos tipos de interacción o a ciertas maneras de relacionarse con cariño, me parece que también es algo que uno puede trabajar en el vínculo terapéutico y que es algo que eventualmente es súper como, ¿cómo decirlo? Como analizable, pero no desde una perspectiva como jugadora, sino que a ver qué está pasando como en tu vida, o cuéntame en qué otras áreas de tu vida también te está pasando que te cuesta comprometerte con algo, o qué está sucediendo en la relación con nosotros, como que todo eso va mucho más allá. Yo sé que los que nos están escuchando lo saben, pero de repente ocuparlo a favor de las personas, eso, no desde un lugar juzgador, sino que desde un lugar de entiendo, cuéntame más, y tener este espacio como un espacio para reparar, eso me parece fundamental. Sí, efectivamente, y eso cabe como dentro de los aspectos más subjetivos, entre comillas, del encuadre, que yo tenía pensado como que conversáramos de dos que ya los estamos conversando, que uno es el aspecto del cuidado, donde están todos estos, los límites en el fondo, la valoración del propio trabajo, la valoración del tiempo, la autoestima como profesional.
Sí. Y dentro de eso también el ofrecerle al otro, porque las personas rompen los encuadres. Sí, eso ocurre, es cierto, y es inevitable. Las personas llegan tarde, de repente no llegan y no te avisan con las 48 horas de anticipación, o las personas te mandan WhatsApp a horarios en los que se supone que no te tienen que mandar mensajes. Sí, eso ocurre, pero el hecho de que eso haya estado antes estipulado, te permite a ti decirle, bueno, estos son los límites que tú los sabes y los conoces, y por tanto estas son las consecuencias a la transgresión de esos límites. Y eso lo puedes decir sin enojarte, sin disgusto, sin vengarte de la persona y atenderla después con mala gana, porque, seamos honestas, afecta. Si una persona no llega a la sesión, si tú estás sintiendo que en el fondo estás perdiendo tu tiempo, tu espacio, que no está siendo valorado, eso va a tener un efecto y un costo también en el proceso. De todas maneras. Entonces, el poder ser coherentes y tener la convicción de sostener un encuadre, cuida al otro de esos aspectos que de pronto pueden ser más complejos de manejar en una relación terapéutica. Y por supuesto que también modelan para las relaciones de esa persona con su entorno, digamos. De todas maneras. Y creo que otra cosa que también quiero contar, que lo he visto en mí y en otros, es que hay veces también que no solamente las cancelaciones están relacionadas con por ejemplo, una mejoría del paciente y que en el fondo hay que empezar a espaciar, o que la persona no está contenta con los objetivos terapéuticos, la alianza se rompió, sino que también hay veces, que me ha pasado, y he visto que a otras también le pasa, que uno está como que quiere que te cancelen, ¿sí? Porque estás, por ejemplo, súper cansada, o esa tarde en realidad tenías otras cosas que hacer y te encantaría que en realidad te cancelaran. Y yo, a riesgo de sonar media esotérica o mística, que puede ser y lo valido mucho, también he visto que a veces que uno quiere que te cancelan, ¿sí? Entonces, observar, si me están cancelando mucho, como limpiar, ¿tendrá que ver con el objetivo, o sea, el encuadre, o también yo quizás estoy con ganas de que me cancelen? ¿Y por qué? Quizás porque estoy sintiendo que estoy cobrando muy poco, quizás estoy sintiendo que estoy desgastada, quizás estoy teniendo un horario que no quiero, o un nicho que siento que me desgasta porque no sé bien cómo ayudarlo, etcétera. Como que mirar también eso que está pasando en la realidad que tú estás generando, ¿sí? Y es bonito también ver eso no como una casualidad, sino que algo que te está mostrando también la vida, como a recibir, como un feedback, ¿sí? Sí, concuerdo contigo, pero creo que todo eso que tú acabas de mencionar son aspectos del encuadre también. Que el hecho de, y concuerdo contigo que de pronto uno quiere que le cancelen porque está cansada, porque está sintiendo que no está trabajando bien, o que no está trabajando por el valor que debiera trabajar, o en los horarios que uno quiere trabajar, o con las personas que uno quiere trabajar, y todo eso es parte de estas como preguntas que yo te decía hace un rato que uno tiene que hacerse dentro del encuadre, y el encuadre por eso que es mucho más que solamente algo administrativo, solamente cobrar o no cobrar por una cancelación. Y yo tenía como varias preguntas pensadas como para sugerir preguntas que pueden ser reflexiones que te ayuden a ir encontrando ese encuadre o ese contrato terapéutico que te hace sentido y que resuena con cómo tú quieres vivir. Por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿qué es importante para mí? ¿Cómo necesito vivir este trabajo para sentirme satisfecha? ¿Me gusta mi espacio en el que estoy trabajando? ¿Me gustan las temáticas que estoy trabajando? ¿Estoy conforme con mis honorarios? ¿Hasta qué punto estoy dispuesta a flexibilizar mis honorarios por miedo o por culpa a perder clientes, pacientes? ¿Me cuido en mi trabajo? ¿Me siento valorada? ¿Me valoro? ¿Siento que hay un balance entre lo que yo entrego y lo que recibo, o en realidad estoy permanentemente sintiendo que entrego mucho más de lo que recibo de este trabajo? Son algunas preguntas que pueden orientar esta búsqueda de tu encuadre.
Y el otro aspecto Perfecto. que antes de que pasemos a las preguntas, Pame, que quería mencionar y que no quiero que se quede fuera de la importancia del encuadre, además de lo administrativo y del poder vivir de lo que uno trabaja, de este trabajo que es la clínica o el coaching o los programas o como sea, y de cuidarse y en el fondo no enfermarse ni empobrecerse ni endeudarse en el camino, que es algo que a mí me pasó mucho durante muchos años, por eso te decía hace un rato que yo padecí mi no encuadre o mi flexibilidad excesiva durante tanto tiempo. Lo otro importante es que, y tú lo mencionaste hace un rato, que el encuadre también se vuelve como un hogar, como un espacio de seguridad, de estabilidad, al que la persona sabe que va a poder llegar, independiente de que esté cansada, triste, desgastada, enojada, molesta, desganada, pero sabe que está ese espacio ahí de manera estable y constante. Y esa estabilidad y esa constancia también permite el despliegue del proceso. Porque si tú no confías o si en realidad el terapeuta sí te está cambiando las horas todo el rato, o te está cambiando los lugares o la modalidad o el valor o es demasiado flexible, es difícil que tú vayas a sentir la suficiente confianza como para abrirte, entregarte y desplegar todo lo que necesitas desplegar en ese espacio. Sí, sí. Entonces es como eso, son como esos cimientos invisibles que finalmente sostienen al edificio. Sí, sí, totalmente. Me encanta lo que estás diciendo. Otra cosa que quiero agregar es que respecto al tema del cobrar, cuando para ti no es un tema, para el otro tampoco lo es, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos mucho miedo a esto de que llegue el momento del cobrar, ¿sí? Incluso escuché una vez que había un psicólogo, un grupo de psicólogos, no sé, que en la sala de espera tenían una caja negra, literal, donde ahí la gente dejaba el dinero, ¿sí? A riesgo de que te lo roben y todo eso, ¿no? Pero era como que no existía una transacción, como que hay algo como oscuro ahí, ¿sí? Tabú. Tabú, absoluta tabú, como que es como un momento complejo, y yo lo entiendo súper bien, y siempre lo digo, que me acuerdo muy bien que la universidad tuvo una profesora, llamada Ana María Arón, y ella comentó una vez que esto de ser psicóloga es bien complejo porque la gente piensa que ser psicóloga es como ir a hablar y a contener, que es verdad, tiene de eso, pero es mucho más que eso, lo sabemos. Entonces, es parecido, y la gente entonces siente que eso es una tarea natural de la mujer. Entonces, cobrar por eso es como ser prostituta, porque uno está cobrando por algo que es muy natural de lo femenino, ¿sí? Y por eso también es que lo tenemos tan asociado a algo cochino, algo sucio, que ensucia la relación, ¿sí? Y mientras más ese tema nosotros lo hablemos como con liviandad, también vamos a estar siendo modeling para las personas, porque ¿quién me puede decir de alguien que no tenga temas con el dinero? ¿Sí? Y estoy segura que los pacientes con los que la gente trabaja, o los que ustedes trabajan, también, ¿sí? Entonces, poder hablar libremente de eso, y uno también, así como de repente en terapia saca tabúes respecto de temas, por ejemplo, sexuales, también sacar temas de tabúes respecto de lo económico, del dinero, ¿sí? Sí. Sí, concuerdo contigo, y estaba pensando también que acompañado de eso también está la idea de que la mujer terapeuta, de hecho a las mujeres yo creo que nos cuesta incluso más que a los hombres el tema de los pagos, es como que tuviésemos que tener esta función maternal contenedora, incondicional, de poder entregar y ayudar, y en realidad es una mirada muy omnipotente, porque no podemos, y si podemos es a costa de nosotras mismas. Sí, absolutamente. Oye, Javi, mira, acá hay varios comentarios. Muchas gracias por todo lo que están diciendo, pero hay una pregunta específica. ¿Qué es mejor? ¿Que nos paguen directamente o que paguen a la secretaria en caso de que el lugar que haya un lugar, una secretaria en el lugar donde uno trabaje? ¿Qué crees tú o cómo lo haces tú, Javi?
Yo creo que depende de lo que a ella le acomode. Si hay una secretaria y a ella le acomoda delegar el tema del pago en la secretaria, y eso va a estar explicitado con la persona desde el inicio, mira, tú le pagas a la secretaria, le pagas consulta a consulta, ella te va a cobrar antes, te va a cobrar después, qué sé yo, y eso está, como decíamos en un principio, explícito desde un comienzo, y claro, para ambas partes puede ser la secretaria. No creo que haya una respuesta absoluta, sino que depende de lo que a ti te acomode y lo que tú puedas sostener también en el tiempo. Es súper importante poder sostener y ser fiel al encuadre. Sí, totalmente. Mira, yo creo que, como decía la Javi antes, preguntarse qué es lo que uno quiere hacer, y también de repente hay tecnologías, modalidades que ayudan mucho. Por ejemplo, varias psicólogas con las que yo he trabajado utilizan la metodología de tener programas, ¿sí? Donde uno hace un paquete de sesiones, luego de toda una investigación de a qué nicho me voy a dedicar, qué trabajo voy a hacer, etcétera, pero en el fondo después hacen paquetes como de sesiones, por ejemplo, 10 sesiones, ¿sí? Que pueden ser extendidas y tiene toda una serie de flexibilidades, no es tan estructurado como uno creería, pero eso se paga antes, ¿sí? Entonces, y eso la gente lo paga generalmente, lo puede pagar con tarjeta de crédito en cuotas, ¿sí? Y eso es súper bueno porque en el fondo desde ya uno genera un menos trabajo administrativo de tener que ir cobrando sesión a sesión con la persona. Hay otras personas que lo que hacen es que no tienen programa y lo que acuerdan con el paciente es un pago mensual, ¿ya? Y eso también es súper aliviador porque en el fondo en vez de tener 4 interacciones al mes, tienes una sola interacción, ¿bien? Entonces uno va reduciendo así el tipo de trabajo administrativo, ¿bien? Hay también otra psicóloga que comentaba en el grupo Red de Psicólogas Clínicas que lo que hacía ella era que si la persona pagaba antes, como por adelantado, daba un descuento de la sesión versus que si pagaba en el momento. Entonces, por lo tanto, obviamente que había, la mayoría de la gente prefería pagar por adelantado, ¿ya? Lo que yo he encontrado que funciona bastante bien si uno trabaja con sesiones individuales, no con programas, es esto del pago. O por decir, pero mira, yo trabajo por paquetes de sesiones, generalmente trabajo por mínimo 6 sesiones y si pagas por adelantado puedes tener un descuento, o el tema de la mensualidad, que también es bien fácil. Y una aplicación que yo utilizo que es bastante simple y fácil, al menos en Chile, para utilizar, es flow.cl, sí. Y también hay varias que ofrecen el mismo sistema, ¿ya? Esta cobra un poco más de porcentaje de interés, pero también, y disculpen acá las personas de otros países que nos están viendo, cada país tiene la suya, pero en el fondo voy a hablar acá de una opción acá en Chile, y también si uno se contacta, uno puede con WebPay también tener botones de pago online para cobros con tarjeta. Es más trámite, no es tan fácil ni intuitivo, pero lo bueno es que cobra menos interés, ¿sí? Y la verdad es que uno paga con tarjeta de crédito o uno vive pagando cosas. Entonces, yo no me he encontrado con resistencia al respecto, ¿sí? Si uno lo toma como algo normal y como, ¿sabes qué? Saquémonos el tema administrativo rápido y pasemos a lo importante, la gente lo toma con cierta naturalidad. Sí, yo, Pame, después de trabajar contigo y después de un rato también largo de supervisión al respecto en este tema del encuadre, hoy día debo decir que felizmente trabajo de todas las maneras que tú acabas de mencionar. Buenísimo, súper. Tengo programas que me pagan el paquete de sesión al inicio, tengo personas que me pagan de manera mensual a principio de mes, tengo personas que me pagan mensualmente a fin de mes, tengo personas que me pagan sesión a sesión, tengo personas que me pagan cada 15 días 2 sesiones. Lo importante es que todos me pagan. Nadie no me paga. Y lo segundo importante es que cuando no vienen y no me avisan con 3 días, que son los días que yo pido para poder reagendar, qué sé yo, me pagan también. Excelente, me encanta. Buenísimo. Sí, por eso te decía que es tan importante el poder uno llegar a un contrato de trabajo que le haga sentido y poder compartirlo con el otro desde un inicio y que eso sea en el fondo las reglas del juego, independiente de que a ti te acomode por paquetes de sesiones a principio de mes, a fin de mes, una sesión.
Y sí, y como dices tú, la gente no tiene problema para pagar. Si finalmente el no pago no tiene tanto que ver con el dinero, sino que yo creo que tiene que ver con otras cosas, con otras no motivaciones o con otras desmotivaciones o con algo que yo creo que va más en relación al compromiso, a la estabilidad, a la resistencia con el proceso, en fin. Exactamente, súper. Gracias, Javi. Voy a dar espacio para una última pregunta, si alguien tiene. Igual creo que hemos respondido bastante, pero quiero saber ahí. En el fondo, así como resumen, es que el encuadre te cuida a ti, cuida al otro, y es importante tener uno, no hacerse el tonto con eso. Que si uno no tiene problemas de tabú con el dinero, las personas generalmente tampoco lo van a tener, ¿sí? Y es acá... importante tener, ahí hay una duda. Sí. ¿Ibas a decir algo, Javi? ¿Importante tener? Sí, que es importante tener el encuadre y es importante explicitar el encuadre o el contrato terapéutico al inicio. Sí. Mira, voy a subir una pregunta antes que dice, ¿cómo hacer ese encuadre? Que buenísima pregunta, tan simple y no lo hemos dicho. ¿Cómo lo haces tú, Javi? Yo lo hago generalmente en la primera sesión, al final de la primera sesión, me tomo 10 minutos, cuando ya más o menos entiendo la problemática, entiendo que puedo trabajar con esta persona, que mi orientación o mi modo de trabajar le va a ayudar. Entonces yo ahí le explico, mira, mi modo de trabajar es el siguiente, y de acuerdo si la persona está ahí preguntándome por los programas o por los procesos de psicoterapia, es que le doy en el fondo los dos contratos o encuadres que son algo diferentes para cada caso. Pero le digo, yo trabajo, por ejemplo, el caso de programas. Tengo este programa que tiene 8 sesiones de duración, que tiene este valor, que tiene estas formas de pago. Acordamos este horario en este lugar o de esta modalidad y para yo poder reagendar o suspender una hora necesito que me avises con 3 días de anticipación, de lo contrario la sesión es cobrada o se pierde para ti porque yo necesito poder disponer de esa hora y para poder disponer de esa hora necesito al menos que me avises con 3 días de anticipación. Sí, súper, buenísimo. Una última pregunta, me parece súper buena. Dicen, tengo una duda, yo estoy trabajando con papás y niños y me pasa que los niños son impredecibles. Dice Carolina Harris, porque se enferman ese mismo día, etcétera. Qué buena pregunta, Caro. Excelente. Yo no he trabajado con niños, así que no, la verdad. Mira, yo sí he trabajado con niños y ahí depende del profesional. Yo he tenido supervisores que me han dicho que el tema como del tiempo de anticipación de la sesión es para que tú puedas disponer de ese horario para poder ofrecérselo a otra persona y tú no perder la hora. Por lo tanto, es indistinto, es indiferente si la persona te está suspendiendo porque está enferma, porque tuvo un cumpleaños, porque se fue al cine, porque se quedó dormida o porque le dio lata. Claro. Independiente del motivo, que todos los motivos y todas las razones son válidas, igualmente válidas, el tema es el tiempo, tener el tiempo suficiente o la suficiente antelación para poder reagendar o para poder disponer de ese horario. Ok, súper. La Caro le encantó la respuesta, dice, gracias, jaja, me encanta. yo le repetiría a la Caro lo que te dije hace un ratito, que en el fondo las personas no te pagan la hora, te pagan un espacio en tu mente, te pagan por pensar en ellos, te pagan por ofrecerles un servicio, te pagan por un proceso. Y ese proceso no se interrumpe porque la hora se suspenda. Sí, totalmente. Y eso me parece tan respetuoso y tan valioso, y ahí no estamos saliendo del paradigma del pago por hora, en el fondo, que va mucho más allá. Excelente. Muchas gracias, Javi, qué linda conversación, te agradezco tremendamente tu generosidad. Sé que además tú atiendes mucho a otras terapeutas, así que eventualmente si terapeutas pueden, esto no me lo dijo la Javi que yo lo dijera, lo digo yo de chiripazo, porque a veces muchos terapeutas me comentan que van donde otras terapeutas para hablar de estos temas, ¿sí? Y claramente tú ya lo tienes ultra resuelto, así que bueno, si eres terapeuta, Javiera Donoso, ahí está, trabajo online también, en temas
de amor propio y no sé si, Javi, si quieres darnos unos minutitos para contarnos en qué estás trabajando ahora. Sí, mira, lo que pasa es que lo que dices tú es súper importante. Las terapeutas tenemos esta idea de que tenemos que darnos al mundo. Una paciente muy linda el otro día me decía, darme a pedazos, sacarme a los pedazos. Y darnos tanto que nos desgastamos y nos cansamos y nos sacrificamos en el proceso de darnos. Entonces el amor propio nos enseña a cuidarnos y a darnos, pero también a poder recibir y valorarnos y autocuidarnos. Sí. Y a eso me dedico yo con mujeres terapeutas, mujeres actrices, mujeres de distintos ámbitos, de distintas áreas que necesitan aprender a cuidarse, a valorarse, a respetarse, a poner límites. Maravilloso. Gracias, Javi, y mil gracias a todos, a todas, por todos sus comentarios y sus preguntas. Bueno. Gracias a ti, Pame, por el espacio. No, gracias a ti, porque tú me lo propusiste y me pareció maravilloso. Yo cuando tú me propusiste no había visto que en el grupo había todo un debate, así que súper bueno y gracias por la flexibilidad que tuviste para que lo pudiéramos hacer lo antes posible. Un abrazo a todas y especialmente a ti, Javi. Chao, chao. Besitos, chao, chao.